Bueno, muy buenas tardes desde aquí de Colombia. Estoy en un municipio que se llama Tocaima, Cundinamarca. Mi nombre es Álvaro Moreno Durán. Soy sociólogo, como la mayoría de ustedes, de la Universidad Nacional de Colombia. Estudié mi maestría y doctorado en Francia. Tuve la ocasión de trabajar con el propio Bourdieu en su centro de investigación. No soy discípulos son los que siguen la obra y lo superan. Soy un asistente de su trabajo como profesor allí en la Escuela de Altos Estudios y en su centro de investigación europeo, pero participé en algunas cosas que me exigía mi doctorado y bueno, tuve la oportunidad de hacer unas traducciones de las introducciones de la obra de Bourdieu y algunos libros que quiero compartir con ustedes más tarde que han salido como un libro que hicimos con un colega llamado Ernesto Ramírez, Bourdieu siglo XXI. Bueno, entonces, en nombre del Colegio Mexicano de Sociología y la Federación Colombiana de Sociología, damos un saludo a los participantes interesados en el seminario que se conectan desde diferentes lugares del mundo, del territorio especialmente de México y de Colombia. Entonces, a continuación voy a hacer una presentación del programa para que sepan en el día de hoy el seminario cómo es que se va a iniciar. A lo último, pues hablar también algunas aclaraciones al particular. Nuevamente agradecemos su interés en este seminario internacional que nos permitirá compartir desde distintas miradas y disciplinas sobre la visión contemporánea del desarraigo. En esta sesión tendremos una contextualización sobre el seminario y su pertinencia. Posteriormente escucharemos al maestro Joel Reyes Hernández de México, presidente del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Sociología, que se encuentra con nosotros, y de igual forma al presidente de la Federación Colombiana de Sociología, el sociólogo Carlos Uribe Celis. Ya entrando más en detalle, José Norbey Gualteros, vicepresidente de la Federación Colombiana de Sociología, nos compartirá los contenidos del seminario. Y una vez teniendo claro esto, la socióloga Minerva Juárez Ramírez nos aclarará el proceso para poder participar en el seminario, algunos aspectos en particular, lo de la inscripción, etc. Daremos un espacio para preguntas, algunas preguntas al cierre. No nos vamos a extender. Calculamos una hora. El seminario es más una presentación a nivel general. Es bastante, digamos, que hay que profundizar, pero no lo queremos hacer hoy. Queremos simplemente hacer una abrebocas a lo que es este seminario. Bueno, entonces, en cuanto a la contextualización, pues, como ustedes ven, el seminario se llama Imágenes Sociales del Desarrollo, un socioanálisis de la perspectiva de Pierre Bourdieu. Bueno, esto es muy interesante, no sé si en América Latina sería uno de los primeros seminarios que está inspirado en el gran maestro Bourdieu. Bourdieu, en medio de su obra, sabemos todos que tiene más de 30 libros, cada libro es, digamos, clásico en su respectivo campo. Tiene uno en particular que ha inspirado a la investigación, un libro interdisciplinar muy importante, que surgió en una investigación muy clave en el momento porque nada menos era una guerra que se libraba en Argelia con relación a la colonia, a dejar de ser colonia de Francia. Bourdieu, como saben, pues por varias circunstancias curiosas llega a trabajar a Argelia, inicialmente casi como agregado, no sé si militar, pero llega allí porque tiene que tener que ver con el tema de la posición que tenía Francia en la época, pero él más vinculado al tema académico, se encuentra con alguien de allí que es de apellido Sayed, ¿cierto? Y ese señor hace que entren a averiguar la situación social en particular de la Argelia de la época. Y una vez estando allí, pues empiezan a hacer un trabajo de observación. Bourdieu, pues digamos, formación es filósofa, en filosofía, pero una vez empieza a trabajar y a observar la sociedad, pues como dice él, se vuelve sociólogo y allí hay un elemento esencial en su trabajo de metodología y trabajo teórico, que es el tema de la etnografía. Hasta entonces, digamos, la etnografía había sido supremamente importante como una herramienta de la antropología, pero llevada a la sociología y en el diálogo con la antropología, la etnografía se vuelve muy importante para observar, como él llama, el trabajo
de los argelinos, el tema de sus relaciones, digamos, culturales, el tema de sus relaciones familiares, etcétera. Y no solamente hace un gran trabajo de campo, una sistematización de esa investigación, sino que involucra allí la imagen, involucra allí la fotografía y hace una cantidad de fotografía supremamente importante que era más dado a la antropología. Ese trabajo fotográfico es el que queda como una gran reseña de una investigación que más tarde es publicada en forma de libro, que es la publicación que se llama Los Desarraigados, que tuvo un gran, digamos, suceso dentro de los círculos universitarios europeos y de Latinoamérica, puesto que se daba a conocer las entrañas de un pueblo que de una u otra manera renuncia a ser colonia. Esa fotografía, que eran más de 2000, hoy día me hablan que quedan como 400, se convierte en un testimonio fiel de eso, y más tarde es recuperado en el año 2002, una vez más, digamos, esos escritos de Bourdieu lo hacen gente más joven, en el caso de Amin, que va a estar con nosotros, un joven sociólogo muy digamos, importante en la universidad francesa y hoy día profesor de la Universidad de Canadá, que ha rescatado, recuperado todo el tema de los desarraigados de Bourdieu. Entonces, ese fue, digamos, la inspiración para que llegáramos a este evento, pudiéramos compartir este trabajo, pero no solamente como una referencia histórica, sino también con una posibilidad de reflexión, sobre todo de los contextos en particular. Para este seminario hay prácticamente 3 objetivos, ¿cierto? El primer objetivo, por supuesto, es ponderar toda la obra de Bourdieu desde el punto de vista de la etnografía, de la sociología y del trabajo en particular de los desarraigados. El segundo objetivo es que mediante los expositores y con base en las experiencias que se van a hacer y las alusiones a lo que es las metodologías, las técnicas, las teorías que susciten de esas exposiciones, pues queremos visibilizar un tema hoy más que nunca vigente en el mundo, que es el tema de los desarraigados, para otros el tema de la inmigración, para otros el tema del desterrado, para el caso colombiano el tema del desplazamiento, que desafortunadamente nos ha ubicado entre los primeros países del planeta como un país que tiene desplazados internamente por millones. Entonces, lo que está sucediendo actualmente, que ustedes conocen con lo que es Estados Unidos y todo lo que ha surgido en la coyuntura política, para el caso colombiano con el tema que ha sido, por ejemplo, el tema de Venezuela, y para otros casos de Centroamérica que nos hablan de México, pues nos permiten hacer una comparación de lo que propuso Bourdieu y, por otro lado, con base en las nuevas tendencias de este fenómeno y con la nueva metodología. Y un tercer objetivo es, por supuesto, el de ver la posibilidad de hacer una red de todos los académicos como ustedes y los interesados para que continuemos con la posibilidad de seguir entendiendo las temáticas, de observarla y podamos de una u otra manera entrar a ver qué posibilidades hay incluso de hacer propuestas a este infortunio que vive la humanidad. Bueno, una vez dicho esto, pues quiero presentarles un orden del día que hemos hecho la Federación y el Colegio de México. Entonces, a continuación, pues voy a darle la palabra a nuestro profesor, el doctor Joel Reyes, posteriormente presidente de la Federación de Sociólogos de Colombia, el sociólogo Carlos Uribe. Enseguida estaría José Norbey, quien es vicepresidente, y habla unas precisiones mucho más puntuales sobre la programación. Y por último estaría la socióloga Minerva de México, quien hará unas precisiones de lo que va a ser, digamos, el seminario en términos logísticos. Y por último haríamos un cierre y de pronto unas preguntas o una intervención muy corta de alguien que quiera
participar, dado que el número es bastante, pues se supone que tendremos que dar la palabra solamente a pocas personas. Entonces, pues, bienvenidos una vez más a este seminario internacional con esta temática importante, y pues esperamos que en estas sesiones podamos entender la situación. Estas sesiones son 14 en total, se inician hoy, 9 de abril, hasta el 29 de mayo del presente. Siempre los encuentros van a ser sincrónicos, es decir, en directo por la virtualidad. Cuando nos expliquen la situación del seminario, pues vamos a hablar de qué manera se puede dar unos certificados, les voy a contar de qué se trata esto. Hoy es 9 de abril, una fecha importante para Colombia. Para empezar, hace ya bastantes años, más de 70 años, fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que divide la historia política en Colombia en dos, y que por supuesto tiene que ver mucho con la situación que vivía Colombia en esa época, que ya era una inmigración masiva de campo a la ciudad, porque se iniciaban los primeros, digamos, sectores industriales como en Bogotá. Entonces, de nuevo, le agradecemos a los organizadores, y por supuesto le agradecemos a todos los colegas que muy amablemente nos van a colaborar y muy amablemente van a estar con nosotros. Son 10 en total, no voy a nombrarlos, quizá lo va a nombrar ahora Norbey. Colegas que vienen de Europa, ¿cierto? De Francia, colegas que vienen de Portugal, de la Universidad de Coimbra, por ejemplo, colegas que vienen aquí de América Latina, por supuesto de México, de Argentina. Y bien, creo que es una posibilidad de un encuentro internacional muy interesante con esta temática, y por supuesto que también hay muchos puntos de vista que nos va a servir para converger en la situación que nos hemos propuesto. Entonces, para ganar tiempo, yo creo que es importante que le demos la palabra al profesor Joel Reyes, quien es doctor en sociología y quien preside la Escuela de Sociología en México. Entonces, profesor, bienvenido una vez más, y el micrófono es suyo. Muchas gracias, muy amable. Tengo aquí preparado unas breves reflexiones, y sin más paso a leerlas. En nombre del Colegio de Mexicanos de Sociología y de la Federación Colombiana de Sociología, les damos la más cordial bienvenida al seminario virtual Imágenes Sociales del Desarraigo, un socioanálisis desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Como todos los eventos y actividades político-culturales, sabemos que tienen un origen, una inquietud que nace lo mismo desde el quehacer académico que del compromiso que se adquiere sobre las condiciones sociales y futuro de determinados grupos sociales. En este caso debemos reconocer que la iniciativa del presente seminario vino de los compañeros de la Federación Colombiana de Sociología. Ellos nos han llenado de entusiasmo sobre su proyecto de traer para su conocimiento y debate una de las obras de Bourdieu para comprender no solo la importancia del trabajo de campo, donde destaca el uso de la fotografía, en un contexto difícil y complejo, dadas las condiciones de guerra en Argelia, sino también encontrarnos con la génesis de muchos de sus conceptos claves en su obra teórica. Las imágenes sociales del desarraigo, tema central de nuestro seminario, forman parte de la investigación sociológica y etnográfica que nuestro autor desarrolló junto con Abdelmalek Sayad en Argelia. Toca a los compañeros de la Federación Colombiana de Sociología platicarnos de algunos detalles y objetivos que se persiguen en el presente encuentro virtual respecto a tan importante obra. Destacar el hecho de que vamos a celebrar un seminario internacional que estamos seguros aportará reflexiones importantes para el trabajo sociológico.
Los ponentes, sumado a su calidad académica y conocimiento de la obra bordiana, se van a preocupar por abonar reflexiones que nos sirvan para comprender situaciones sociales donde el problema del desarraigo esté presente como fenómeno social. Poner de relieve el uso de herramientas como es la fotografía para el trabajo de campo, etc. Agradezco el hecho de que los compañeros sociólogos colombianos nos hayan invitado para emprender un análisis colectivo del texto El desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural, que con todo es poco conocido y difundido en nuestros medios académicos. Dicho texto fue editado por Siglo XXI Argentina en 2017, con 4 apéndices que ayudan a comprender con mayor profundidad el trabajo realizado por los dos sociólogos. En justicia, habría que decir que en nuestro país, con la traducción de la maestra Alicia Gutiérrez, traductora de la obra de Bourdieu, en Latinoamérica, el Colegio de Michoacán, en 2008, dio a conocer el texto Argelia, Imágenes del Desarraigo, obra concebida por Franz Schulstein y Christine Friesen-Heli. Voy a exponer algunas reflexiones generales que me provocaron la lectura de textos de Bourdieu sobre el desarraigo, ideas que no pretenden ir más allá de las preocupaciones de interrogantes que nacen frente a lo que vivimos como sociedad. En principio, señalar que Bourdieu ha sido abordado en infinidad de textos y foros académicos donde no solo se han reflexionado sus aportaciones para la sociología y en general para las ciencias sociales, sino también se ha abierto las reflexiones que buscan en una idea de originalidad encontrar alternativas de solución para nuestro mundo que se debate frente a las políticas neoliberales. Y es que nuestro autor nunca estuvo al margen de la vida política y social que le tocó vivir. Por el contrario, con la crítica social de por medio, él se manifestó en el espacio público en favor de las luchas sociales, dándonos la idea del papel que debe cumplir el intelectual en la sociedad. Esta idea de neutralidad en nombre de la objetividad que justificara Weber, Bourdieu consideró que no se debería aplicar. Lo mismo en la elección de los objetos de estudio que en sus resultados políticos y sociales. Parte de dicha participación política se encuentra en los dos textos de Contrafuegos, donde el subtítulo del primero es más que elocuente, sobre reflexiones para sobrevivir, para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Fuera de los detalles del trabajo de investigación que se desprenden del texto sobre el desarraigo, encontramos que finalmente la realidad social sobre la cual Bourdieu y Abdelmalet Sayad levantan acta en el contexto de una Argelia convulsionada por la guerra y lucha por la independencia, no es ajena a muchos países latinoamericanos. Lo digo por el problema de las migraciones de pueblos enteros, de la cual somos testigos. Migraciones de población que tienen detrás, en muchos casos, la violencia económica, estatal y paramilitar. En lo personal, el texto de estos autores me hizo reflexionar acerca de cómo varias comunidades rurales del país, hablo de México, experimentan el problema del desarraigo, lo mismo porque son despojados de sus tierras con motivo de la explotación de sus recursos naturales y agua, hecho que se conoce como extractivismo, una nueva etapa del capital depredador, así como por la presencia del narcotráfico, quien impone por medio de las armas el control de territorios que le interesan para sembrar y cosechar drogas, así como para tener vías de acceso para transitar hacia los centros de consumo. En todo este proceso, el resultado final viene a ser el hecho de que las comunidades rurales experimentan la expulsión de sus habitantes, el desarraigo como futuro. Para los que se quedan, definitivamente nada es igual. En adelante, ya que se enfrenta a un problema el cual se ha definido como sociedades o comunidades que tienen un tejido social roto. Tenemos la noción de ruptura de tejido social, mas no las suficientes investigaciones etnográficas y sociológicas
que nos ayudaría a comprender dicha situación y, en su caso, llevar a cabo acciones para restablecer dicho tejido social. Esto se explica en parte por las dificultades que existen para poder realizar trabajo de campo en contextos violentos. Para darnos una idea de lo que afirmo, encontramos que en 2011 el CIESAS produjo un video de entrevistas de varios investigadores de dicha entidad académica. El título del mismo es por demás elocuente: Trabajo de campo de campo en tiempos violentos. De esa manera nos enteramos, en voz de los investigadores e investigadoras, cuyas líneas de investigación están relacionadas con el tema de la violencia, cómo han cambiado las circunstancias respecto a las posibilidades de tener acceso a las comunidades y a las personas para entrevistarlas. Nos enteramos cómo en muchos estados del país el asunto de la violencia ha evolucionado hasta desembocar en los grupos dedicados al narcotráfico. Incluso en algunos lugares como es Guerrero o en el norte del país, la violencia es endémica, siempre ha estado presente. Fuera de estos detalles, es una realidad que desde 2008, con el gobierno de Calderón en nuestro país, se desató la violencia, no solo en aquellos estados de violencia continua, sino a lo largo y ancho del país. El tema es cómo hacer trabajo de campo bajo dichos contextos, y vale apuntar lo que sacan en conclusión los investigadores. Señalan que ahora es importante escuchar a la gente, desarrollar la capacidad de observación y, algo que sobresale, trabajar en equipo como investigación que viene de tiempo atrás. En el caso de trabajo de campo en México, por supuesto, es un tema a debate. Hay una variada cantidad de investigaciones sobre el tema de la violencia en México, donde los investigadores le han tomado el pulso a tan delicado problema. Por lo personal, del material audiovisual que he visto sobre este asunto, me llamó mucho la atención el documental El Guardián de la Memoria, de 2019, de Marcela Arteaga, que está muy relacionada con el tema central del seminario, que es el desarraigo. Una población del norte del país, con cerca de 25,000 habitantes, es reducida a 1,500 o 2,000 personas, ya que la mayoría ha tenido que exiliarse a Estados Unidos en calidad de exiliados políticos. Es un documental duro, crudo, de esos que quitan el sueño al escuchar el testimonio de cómo gente pacífica que se dedicaba a sacar adelante la vida es rota su tranquilidad de la noche a la mañana por el crimen organizado. Todos sus bienes perdidos, muchas familias desaparecidas, otras asesinadas impunemente, etc. El Estado hace su operación a través de un ejército que, según dicen, va a pacificar la zona, y la realidad sucede todo lo contrario, ya que se desata una guerra que es un infierno para los habitantes de esos lugares. En dicho documental, uno de los entrevistados dijo: asilo no es una moda, es el último boleto de un ser humano para la vida y seguir luchando. Quiero decirles finalmente que el seminario lo considero muy importante por abordar el tema del desarraigo relacionado con la variable violencia, por ponernos en contacto con una obra clave de la sociología que en estos momentos en que atravesamos como pueblos con la agresividad neoliberal y su política de expulsiones de población en nombre de sus proyectos productivos, así como la otra violencia que proviene del crimen organizado. No exagero al decir que en el texto de Bourdieu y Abdelmalek Sayad, con su extenso y profundo trabajo etnográfico en Argelia, se aplica la imaginación sociológica que nos plantea Roy Mills. Bienvenidos al presente seminario, el cual esperamos llene de sus expectativas intelectuales y reflexiones sobre el quehacer sociológico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Joel, por sus sabias palabras, y nos deja pues claro que hay una variable importante en este escenario, que es la variable violencia, que vamos a encontrar allí en un marco histórico que vive todo el mundo, que es el marco del neoliberalismo. A continuación damos la palabra al presidente de la Federación de Sociólogos de Colombia,
Nacional y quien ha hecho estudios de economía en la Universidad de Cambridge y actualmente hace su doctorado en los Estados Unidos. A ver si José Norbert nos puede poner por favor el video. Gracias. No. ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha, Norbert. Colócalo al comienzo, por favor, y con calma y ponemos el volumen. Muchas gracias. En mi nombre y en nombre de la Federación Colombiana de Sociología, permítanme extenderles un cordial y entusiasta saludo, en primer lugar al Colegio Americano de Sociología y en general a todos los participantes en este seminario titulado Imágenes Sociales del Desarraigo. Para la Federación Colombiana de Sociología es un honor el tener la oportunidad de auspiciar y más que todo colaborar con un equipo internacional de las mayores calidades en la organización de este evento para el que auguramos el mejor éxito. Quisiera de modo muy breve destacar algunos puntos. El primero es la situación, o como dicen a veces los académicos, la definición de la situación. Atravesamos un momento especial en nuestra historia. A mis años, debo reconocer que este es el periodo más extraño en términos de contexto social y existencial que me ha tocado vivir. Hablo de la pandemia. Es en parte como la historia de la generación europea anterior a la mía, con otra pandemia, la de 1918, mal llamada gripa española, pues tuvo su origen en los Estados Unidos. Y los soldados usamericanos la trasplantaron a Europa, pero claro, había que culpar a otro, como siempre, en un momento de lealtades críticas, el final de la Primera Guerra Mundial. Pero la pandemia, a la luz de lo que venía, fue poca cosa. Esa generación de la primera mitad del siglo XX padeció dos guerras y otras calamidades muy severas. Su estado de desarrollo para la población común era muy parecido al que hoy tenemos nosotros, los de este lado del mundo, por debajo del río Bravo. Pero salieron adelante y con creces, pudiéramos decir. Lo de hoy es grave, sobre todo para los pobres y marginados de todas partes, pero sin el escarnio y la hazaña de las guerras, las grandes guerras del siglo XX. La naturaleza nunca alcanzará la sevicia de la especie humana. Lo que quisiera resaltar es lo que considero, sociológicamente hablando, un rasgo positivo de la pandemia. La promoción de la conectividad virtual. Es en verdad gracias a este vector tecnológico que hoy estamos reunidos, personas de varias naciones,
y en particular los académicos y otros voluntarios de Colombia y México que se unieron para la organización de este evento. Y todo, si pudiera hablar así, todo tan fácil. Solo sentarnos en la comodidad de nuestras casas frente al computador. Bueno, estoy por supuesto haciéndole concesiones a la fantasía, pues detrás de esta facilidad reconocible hay un enorme trabajo, un esfuerzo formidable y generoso de muchos aquí presentes. Los planificadores, los académicos que concurren para prestar su saber y su experticia al curso mismo, y si se me permite, en especial del Colegio Mexicano de Sociología, a quien desde este modesto lugar va mi reconocimiento sincero. El tema del curso seminario no puede ser más actual. El acontecimiento seminal se halla en la lejana Argelia, de fines de la primera mitad del siglo XX, en la coyuntura de la guerra de independencia o liberación argelina. Es decir, hace 70 años. Allí estuvo presente un observador estudioso de nombre Pierre Bourdieu, testigo impotente de una guerra atroz, como él mismo se describe. Bourdieu, graduado de filósofo en la École Normale Supérieure, médico o biólogo frustrado, antropólogo y finalmente sociólogo, trabaja sobre el desarraigo con colaboración de estudiantes nativos como Abdelmalek Sayad y con estadísticos del INSEE, el Departamento de Estadística francés. El desarraigo que tematiza Bourdieu con base en un trabajo empírico minucioso se refiere a los desplazamientos forzados que el gobierno colonial francés había ordenado para dispersar a los habitantes de las zonas con influencia de los rebeldes. Las víctimas eran campesinos y obreros que los franceses podían describir como subproletarios. Y bueno, ¿cómo es posible que este tema, viejo de 70 años, exhiba hoy una actualidad chocante, conmovedora e indiscutible? Pues este es el caso. Todas las guerras, particularmente las imperialistas, Afganistán, Irak, la turco-kurda y la Siria, desplazan. Pero también las matanzas entre grupos que inventan identidades étnicas sobre débiles bases, pues la especie humana es una sola. O incluso aquellos otros que fundan empresas salvajes con tecnologías externas a la medida para satisfacer las necesidades ilegales de hombres que pagan su delirio con dólares sucios, o finalmente los gobiernos egocéntricos, dogmáticos y corruptos, que
que con algunas palomas o razones válidas, entre su morral, lo atiborran de alacranes, batracios venenosos y serpientes letales, o sea, sus vicios inconfesados. Bueno, mis disculpas para las criaturas del reino animal. Pero todos desplazan. Son los victimarios del desarraigo de hombres pobres, campesinos, obreros, subproletarios, igual que los cabilios, chabullas, mozabitas y otros grupos de esa rica antropología argelina que Bourdieu estudia. Así, nada más actual entonces que un seminario sobre las imágenes sociales del desarraigo, sobre la tragedia del desplazamiento, sobre las penurias y humillaciones del exilio, sobre los condenados de la tierra, como diría otro árabe de aquella época. Condenados de la tierra, claro, pero sin tierra. Por último, quisiera exaltar de nuevo la calidad de los académicos que de la manera más generosa se han echado sobre sus hombros la dura carga de seducir con sus saberes a los nuevos hombres de esta época atribulada, a quienes, parafraseando al gran Jorge Luis Borges, les tocó, como a todos los hombres, vivir en tiempos difíciles. Mi saludo para todos. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Uribe por sus palabras, y a continuación le cedemos la palabra a José Norbey, quien es vicepresidente de la Federación. José Norbey. Muchas gracias, Álvaro. Primero que todo, reciban un cordial saludo. ¿Tiene imagen, por favor? Sí, por supuesto. Ya, gracias. Gracias. En primer lugar, reciban un cordial saludo, apreciadas y apreciados asistentes, y en especial un saludo fraterno al Colegio Mexicano de Sociología y su equipo de trabajo. De igual forma a los ilustres que nos acompañan. El maestro Joel y el profesor Carlos Uribe Celis lo han dicho todo prácticamente en unas pocas líneas. Así que resaltaré lo siguiente, que es ya en términos metodológicos. Dado que la sociología ha roto con la tradición de sus primeros fundadores, queremos que sea así, y dejando los grandiosos problemas históricos del pasado y el futuro de la humanidad a la filosofía, la sociología de cierta forma se ha conformado modestamente con tratar como una ciencia especial a una multiplicidad de datos específicos indefinidamente repetibles, que al parecer nos indica que es más rentable discutir procesos sociales que el proceso de modernización social propiamente dicho. Bien, pues como ya es de su conocimiento, el antiguo método de de numeración utilizado por la estadística simplemente expresa con mayor precisión y en términos más técnicos lo que el sentido común ya sabe. Decir incluso en orden jerárquico los factores involucrados en un proceso social
de ninguna manera nos ayuda a controlar este proceso, ya que un esfuerzo por lidiar con cualquier factor nos lleva a una masa de otros factores involucrados en este, y así sucesivamente e indefinidamente. Lo que necesitamos es conocimiento analítico, lógico, que dado un conjunto definido de condiciones, se puede afirmar que una causa o varias causas dadas producirán cierto efecto con total certeza. Este tipo de conocimiento solo puede obtenerse si los hechos investigados pueden reducirse a procesos relativamente simples que ocurren en sistemas de elementos definidos, interconectados por dentro, pero relativamente aislados por fuera. Pero ¿por qué traigo a colación esta premisa empírica? Porque en la etapa actual del desarrollo de la disciplina sociológica, los procesos que los sociólogos realmente investigan como sociales, entre comillas, pueden definirse sin pretender ser del todo exactos, como sucesos prolongados que afectan y modifican colectividades humanas concretas, grandes o pequeñas, tales como naciones, razas, clases, comunidades urbanas y rurales, barrios, la industrialización de una comunidad agrícola, el crecimiento o disminución de la criminalidad, la pobreza o divorcio entre la población de un determinado territorio, un cambio de estándares políticos en la opinión pública de una nación, una guerra, una huelga, una lucha racial, la asimilación de una colectividad inmigrante, la difusión de organizaciones comunistas entre la clase obrera trabajadora todavía, y la segregación de la población de una ciudad, entre muchos otros objetos de estudio. Y bueno, surge la pregunta ya clásica sobre cómo deben abordarse estos procesos sociales con el fin de obtener los mejores resultados posibles de su estudio. Todos sabemos que durante la vida de nuestra generación, dentro de las colectividades a las que pertenecemos, muchos procesos sociales han aumentado en complejidad, rapidez y amplitud de los cambios involucrados, a un ritmo desconocido en la historia, y la predicción parece justificada de que este aumento continuará. Ante esto, los esfuerzos para controlar varios procesos específicos son cada vez más infructuosos. La sociología ha sido desafiada a justificar sus pretensiones, expresadas en voz alta durante el último siglo, de poder incidir en los cambios sociales y a dar respuestas que podrían aplicarse para el futuro inmediato. Nosotros, los sociólogos y sociólogas, por supuesto, aceptamos el desafío. Tomo la palabra para hablar quizás por una minoría joven que quiere dedicar su vida a hacer cosas diferentes a la que tradicionalmente nos han enseñado. Pero asimismo debemos ser plenamente conscientes de lo que implica esta aceptación. Este seminario virtual internacional, Imágenes Sociales del Desarraigo, un socioanálisis desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, es precisamente una oportunidad para los jóvenes sociólogos y sociólogas, quizás también para algunos veteranos, de aceptar el desafío de poder dar respuestas a un futuro incierto, pero con muchas oportunidades para nuestro ejercicio profesional. Es una forma diferente de analizar la realidad social, que en este caso el tema que nos atañe es el desarraigo. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de imágenes que representan memorias de vidas no vividas por muchos de nosotros, pero que nos transmiten empatía y transgreden nuestras propias vidas. No se trata de discursos abstractos, se trata de aterrizar los marcos metodológicos abstractos a lo concreto, a lo real, a lo vivido. La idea de este seminario
aparte pues, de los 3 objetivos que mencionaba el profesor Álvaro, es poder compartir experiencias sobre el fenómeno del desarraigo, pero que no se quede solamente en experiencias, sino que se convierta en una herramienta de análisis útil para ayudar a dar respuestas ante problemas concretos. La forma metodológica como se aborda el tema en cuestión es una herramienta muy eficaz para utilizar en situaciones de, por ejemplo, participación ciudadana, recolección de percepciones en comunidades con bajo nivel educativo, elaboración de cartografías sociales y ambientales, encuestas de percepción con diferentes grupos etarios y visibilización de problemas sociales. La propuesta no es solamente en quedarse en el análisis, es ir más allá, y ese más allá es construir soluciones. Entonces, hago una cordial invitación a los jóvenes, en especial, para que asuman este desafío, rompan los esquemas de pensamiento establecidos, y de seguro que este seminario virtual internacional, Imágenes sociales del desarraigo, un socioanálisis desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, servirá. Bien, ahora, ¿cómo está estructurado el seminario? Ya para entrar en materia. Este seminario consta de 4 módulos. El primero se llama metodología. De la metodología precisamente a lo concreto, o cómo se usa la imagen en la investigación de los desarraigos. En este módulo nos acompañarán en la sesión del 16 de abril Christine Fischenbiel de Cámara Austria y Franz Slugsteis de la Universidad de Zeppelin. Ellos nos van a hablar sobre el proyecto Imágenes del desarraigo de Cámara Austria 2003. Va a ser un encuentro sincrónico en idioma francés. El horario, ustedes lo pueden verificar en los correos. Nosotros hemos enviado un cronograma a sus correos a las personas previamente inscritas, y allí pueden consultar el horario. El horario va a ser México Centro. Ese va a ser la zona horario de referencia. Y también pueden consultar en nuestras redes sociales el cronograma de estos eventos. En la sesión del 17 de abril nos va a acompañar Álvaro Moreno de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, miembro de la Federación Colombiana de Sociología, y nos va a exponer sobre los fundamentos epistemológicos y políticos de la fotografía socioanalítica. Y este tema se va a realizar a modo de conversatorio y va a ser de foro abierto. El 23 de abril nos acompaña Juan Ducuen de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a hablar del periodo etnográfico de Pierre Bourdieu en Argelia. Se va a realizar un encuentro asincrónico de igual forma. El segundo módulo se llama Proyecciones espaciales y temporales de imágenes de Argelia. La primera sesión de este módulo se llevará a cabo el 24 de abril. De nuevo nos acompañará el profesor Álvaro Durán de la Universidad Santo Tomás de Colombia, y de la introducción de una economía de mercado sobre las poblaciones campesinas tradicionales. Se llevará a cabo un encuentro sincrónico. A la semana siguiente, el 30 de abril, nos acompaña Min Pérez de la Universidad de Quebec de Montreal, quien nos hablará sobre qué describen y cómo analizan sociología de Argelia, el desarraigo. Se va a realizar un encuentro sincrónico con un video en idioma francés. El 7 de mayo, Gustavo Díaz de la Universidad Estadual de Montes Claros expone, es de, si no estoy mal, de Brasil, o es de, si es de Brasil, expone la perspectiva socioanalítica sobre inmigración, emigración y los hallazgos de Abdelmalek Sayar.
se va a realizar un encuentro sincrónico en idioma portugués. Los links, de igual forma, y las indicaciones, va a haber una bibliografía en Classroom, se les va a enviar por correo las indicaciones de cómo ingresar y los links de ingreso. El tercer módulo, denominado Contextos Locales de Nuevas Dinámicas de Desarrollo Nacionales y Regionales, vamos el 8 de mayo con Catalina Uajova de la Universidad de Coimbra y Camilo Eduardo Umaña de la Universidad Externado de Colombia. Ellos nos van a hablar sobre el marco legal, migración, exilio y desplazamiento. Se realizará una mesa redonda. El 14 de mayo, José Alfredo Zabaleta de la Universidad Veracruzana, a través de un encuentro sincrónico, nos hablará sobre algunos recientes en la región del Golfo del sureste de México. Por su parte, Leila Iliana Celis de la Universidad de Quebec de Montreal nos va a hablar el 15 de mayo sobre la dinámica de desplazamiento forzado en Colombia. En un encuentro sincrónico, el 21 de mayo, Lina Brito de la Universidad de Northwestern nos hablará sobre las historias regionales de bonanzas y espejismos narcoculturales. Finalmente, el cuarto módulo, denominado ¿Cómo y qué debe velar del ecosistema social de las diversas formas de desarraigo desde lo visto en Colombia y México? Nos va a acompañar el profesor León Felipe Cubillos de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien a través de un encuentro sincrónico nos hablará sobre los desarraigos en la dureza del mundo en las ciudades intermedias latinoamericanas. El 28 de mayo, por último, se realizará una mesa redonda con colegas y entidades en donde se proyectará fotografías sobre los desarraigos territoriales en conjunto con la exhibición itinerante de Cámara Austria. Finalmente, el 29 de mayo se realizará cierre del evento a través de un encuentro sincrónico. Esto sería el contenido del curso. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud en relación a estos ejes temáticos. Gracias, José Norbey. Ahora, cuando demos la palabra a nuestros invitados, pues quizás salga una pregunta. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra nuestra colega Minerva Juárez, quien es coordinadora de Sociología de la Escuela de Sociología de México. Estará con nosotros a continuación resolviendo inquietudes de lo que es la logística del seminario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la licenciada Minerva Juárez, coordinadora administrativa y de vinculación del Colegio Mexicano de Sociología, les habla Humberto Cruz, asistente de coordinación. Solo para informar a las personas que aún no han realizado su pago de inscripción, el día jueves 20 de mayo es el plazo máximo para realizar dicho pago y así tener derecho a constancia de asistencia con valor curricular de 30 horas. El pago de inscripción es de 142 pesos mexicanos. Para los que tengan duda acerca de la conversión de moneda correspondiente a su país, pueden escribir al correo institucional. Para realizar el pago de inscripción lo pueden realizar a través de depósito a la cuenta del Colegio Mexicano de Sociología, pago por transferencia bancaria internacional del código SWIFT. También a los participantes extranjeros lo pueden realizar mediante PayPal. Favor de escribir al correo de seminarioimágenesdeldesarraigo@gmail.com para solicitar mayor información. Cabe mencionar que los fondos recaudados por el seminario serán utilizados exclusivamente para costear los gastos generados por el traslado a nuestro continente latinoamericano, la exposición que está administrada por Cámara Austria.
adaptando una reflexión y proyección de la utilización de la fotografía de procesos sociales del desarraigo. Por ejemplo, los migrantes, la transhumancia, desterrados, desplazamiento forzado de comunidades y demás formas de victimización por violencias. Cualquier duda o aclaración que tengan acerca del programa de los pagos, favor de escribir al correo antes mencionado, en donde se le dará respuesta lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta información. De todas maneras, en la internet seguiremos respondiendo a las preguntas que necesariamente surjan de esta dinámica. Entonces pasamos al punto, si hay alguna pregunta general o algo que agregar, pues yo creo que con dos personas que le demos la palabra en un tiempo muy corto, pues podamos concluir este primer encuentro de apertura de este seminario. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, aquí preguntan en el chat que si habrá traducción para las sesiones en otros idiomas. Hay francés y portugués. En portugués va a ser en una especie de portugués-español. Y en francés, nuestro profesor Álvaro es un experto en traducir. Bueno, lo de portugués sí, hay una socióloga que es Catalina Ubajoa, que es experta en Derecho Internacional de Migraciones, tiene 2 maestrías en Italia y hace su doctorado en la Universidad de Coimbra. Creo que ella es una de las invitadas. ¿Hay otro invitado de Portugal? No, sí, el profesor Díaz, Gustavo Díaz. Perfecto. Bueno, yo creo que cuadramos esa traducción junto con ellos. Y en francés, pues lo que pueda, no soy experto, eso es toda una profesión, es complejo, pero bueno, haré todo lo posible por, digamos, traducir las ideas principales de nuestros colegas. Entonces, no sé más si haya otra intervención o pregunta o... Bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias una vez más. Bienvenidos al seminario. Esperamos pues que sea de gran utilidad para, no solamente para el conocimiento personal, sino que se multiplique en lo que son las aulas de clase o en las comunidades, donde pueda de una u otra manera, digamos, agarrar todo lo que es la realidad, tanto para la interpretación como la transformación. Esa transformación que diría uno de los grandes sociólogos colombianos hace cuando el sociólogo siente y piensa, es decir, el sentir pensante. Muchas gracias, muy buenas tardes y entonces hasta la próxima oportunidad que nos encontremos en la sesión siguiente. ¿Hay algo último, Norbé, que de aclarar? No. Yo tengo una duda, no sé si la puede externar. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. ¿La liga para acceso a cada una de las sesiones sincrónicas va a ser siempre la misma o nos la irán haciendo llegar por correo cada vez? Norbé. Por correo. Es diferente cada liga, sí, porque pues se va a grabar. Bueno, cada sesión se va a grabar y va a estar a disponibilidad de ustedes. Digamos que la inscripción y lo que se cobra, como lo decía Humberto, es para Cámara Austria, pues nos pide unos derechos de autor, ¿sí? Que vale aproximadamente unos 400 euros. Entonces, el dinero que se paga producto de esa inscripción es para eso exclusivamente. Nosotros no nos vamos a lucrar con ningún dinero. Los profesores que van a participar lo van a hacer ad honorem y de igual forma la gestión que nosotros estamos haciendo, pues no la cobramos. Entonces, pues ese dinero se va a utilizar única y exclusivamente para pagar los derechos de traslado de para que nosotros la podamos ver y analizar.
Y entonces cada liga va a ser diferente y se les hará llegar a Muchas gracias. correos. También comentaban que nos iban a explicar cuáles serían los criterios de evaluación o acreditación del seminario. Creo que esa parte quedó pendiente. Ok. Bueno, yo no sé, creo que de todas maneras hay unos criterios también de cada maestro que pone las reglas del juego en su respectiva clase. Creo que ese es el tema. Entonces, esos criterios, como somos 10 personas que vamos a estar allí, pues se supone que los acordaremos con ustedes, lo que puedo yo avanzar en esta temática. Si hay los criterios generales, pues los haríamos saber a través de este medio. Muchas gracias. ¿Habrá productos a entregar? Porque sí comentaron que va a haber lecturas disponibles en el Classroom, pero no hay nada diseñado todavía o nada visible, cuando menos aún. Y tengo esa inquietud también, si tenemos que diseñar y entregar algún producto. Sí, igual que la respuesta anterior, como cada profesor tiene digamos, su dinámica, entonces supongo que sí, pues habrá una reflexión o algo, pero yo creo que normalmente se hace en los seminarios, porque hay que evaluarse y tomar una nota para que podamos, entre todas las notas, pues justificar que ustedes participaron, y eso justificación va, que además que no solamente es un certificado presencial, sino que también como la autovaloración de lo que ustedes han hecho, y creo que es muy interesante que haya de pronto una forma de evaluación y una forma de quizá recoger trabajos que ustedes hagan.